En el mundo de la religión yoruba o regla de Osha y Fa, existen tradiciones que nos enseñan y otras que nos confunden. Hoy hablaremos de una de esas controversias que muchos prefieren ignorar, pero que todo religioso debe entender claramente. ¿Qué sucede realmente cuando una mujer embarazada se corona santo? En este video exploraremos a fondo si una criatura que aún no ha nacido, pero está en el vientre de la madre durante su consagración en Ocha, tiene o no tiene Ocha hecho. Analizaremos los fundamentos de nuestra religión, la lógica detrás de las ceremonias de coronación y desmitificaremos creencias erróneas que se han popularizado con el paso de los años. Quédate hasta el final porque revelaremos aspectos fundamentales que todo practicante debe conocer sobre este tema tan controversial. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal Ofun Oshe y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido educativo sobre la religión yoruba y el espiritismo. Ahora sí, adentrémonos en este fascinante tema. Para iniciar, debemos poner las cosas en orden y usar la lógica y el sentido común, que lamentablemente han estado ausentes en este tema tan controvertido. Esta discusión persiste no solo por inventos sin fundamento, sino porque como comunidad religiosa a veces nos dejamos llevar por conflictos innecesarios. Aclaremos lo básico. Nuestra ceremonia de santo recibe varios nombres como hacer santo, coronar santo, asentar santo, tener santo en la cabeza y muchos más. De manera tradicional le llamamos Yoko Ocha y Yoko, que significa asentar Ocha, o Kariocha, que proviene de las palabras Ka, Ori, Ocha, lo cual traducido significa poner el orisha en la cabeza. Este concepto es fundamental para entender nuestra discusión. Es importante recordar que Ori en Yoruba significa cabeza, simple y llanamente. Las interpretaciones esotéricas modernas que circulan son teorías que no tienen base tradicional comprobada. Teniendo esto claro, podemos empezar a analizar la situación. Durante la ceremonia de consagración de una mujer embarazada, efectivamente se trabaja directamente en su cabeza. La madre recibe todos los elementos de la ceremonia porque se está trabajando específicamente con su Ori. Pero esto nos lleva a preguntas lógicas sobre la criatura que lleva en su vientre. Si nos detenemos a pensar, surgen interrogantes fundamentales. ¿Qué fue lo que le pusieron en la cabeza a la criatura? ¿Acaso la cabeza de la madre es la misma que la de la criatura? Sabemos que no, son seres distintos, aunque estén unidos temporalmente. Además, ¿cómo podríamos determinar qué orisha le correspondería al bebé cuando en nuestra tradición esto no se puede determinar hasta después del nacimiento? Solo existe un signo, Odu, de Ifá, muy específico en el que se contemplan ciertas condiciones excepcionales, pero no es una práctica común ni está indicada para todas las situaciones. Pensemos en los elementos prácticos de la ceremonia. ¿Qué rezos específicos se harían para la criatura? ¿Qué pinturas rituales podrían aplicársele? ¿Cómo se manejaría el ebo de entrada? ¿Quién realizaría el raspado ritual? ¿Cómo podrían colocarle el ashe en la cabeza estando dentro del vientre materno? La respuesta a todas estas preguntas es evidente. No hay forma de realizar estos procedimientos en un bebé que aún no ha nacido. En una ceremonia de santo tradicional, ni siquiera se puede tener cabello para que te puedan hacer el santo. Entonces, ¿cómo sería posible realizar este ritual en una criatura dentro del vientre materno? Lo más ilógico de todo esto es pretender que los orishas de una persona nazcan antes que la propia persona. Es como si quisiéramos que el efecto precediera a la causa, algo completamente contrario al orden natural de las cosas. Algunos practicantes han llevado esta idea al extremo, llegando a afirmar que se pueden lavar los santos del bebé nonato, pero sin realizarle las osun, pinturas rituales, y tampoco se lavan los ochas de la madrina o padrino. Argumentan que la persona tiene que consultar el oráculo después de nacer para completar la ceremonia. Este razonamiento nos lleva a un absurdo. Estaríamos hablando de realizar una ceremonia de santo a medias. En nuestra tradición religiosa no existen términos medios en lo que respecta al lavatorio y demás elementos ceremoniales. En una consagración tradicional hay que lavar todos los elementos. No se puede detener o pausar el proceso. Entonces, ¿a quién se le va a coronar realmente? Para explicarlo de manera más sencilla, sería como si te dijera que vas a asistir a la mejor celebración de tu vida y para ello te arreglas completamente. Te vistes con tus mejores galas, te perfumas, te pones tus mejores zapatos y cuando ya estás resplandeciente,
entonces es que debes bañarte para ir a la fiesta. ¿Tiene sentido este orden? Claramente no. Algunos tratan este asunto como si fuera una operación matemática, donde el orden de los factores no altera el producto. Pero en asuntos religiosos y ceremoniales, el orden es precisamente lo que da sentido y eficacia al ritual. Para demostrarlo, pensemos en algo básico. Si ingieres buenos alimentos, tu cuerpo los procesará adecuadamente, pero si invirtieras el proceso, el resultado sería desastroso y sin sentido. De igual manera, el orden en nuestras ceremonias no es arbitrario, sino esencial. Muchos quieren presentar esto como un santo lavado y lo llaman tener santo hecho al 50%, ¿no? Lo cual es un concepto inexistente en nuestra tradición. No puede considerarse santo lavado porque no estuvo presente el hombro de la criatura para realizar el ritual correspondiente. El argumento de que la criatura recibió las energías es simplemente una forma de complicar la situación, muchas veces con intenciones económicas. En nuestra religión no existe la consagración por radiación o por proximidad. Si así fuera, bastaría con que muchos neófitos permanecieran cerca del cuarto de santo para quedar consagrados por emanaciones de energía, lo cual es absurdo. Que quede claro, ese niño no tiene hecho absolutamente nada. Cuando alcance la edad apropiada, tradicionalmente considerada a los 7 años, entonces deberá acudir al pie de Ifá, recibir mano de Orula, determinar su ángel de la guarda y realizar sus ceremonias de manera normal y completa, como dicta la tradición. Si realmente existiera este concepto de medio santo, como algunos afirman, habría que explicar situaciones paradójicas. ¿Qué sucedería si la madre recibe un orisha que por tradición no puede estar en presencia de otro? Por ejemplo, si la madre es de Yemayá y resulta que la criatura es de Oyá, el bebé nacería violando tabúes religiosos fundamentales. También habría que considerar situaciones dolorosas pero reales. Si la criatura desafortunadamente naciera sin vida, ¿habría que realizarle medio itutu? Estas preguntas nos muestran lo absurdo de este planteamiento cuando lo analizamos con lógica y sentido común. Es importante aclarar que en nuestra tradición, medio santo es el término que se aplica al santo lavado, una ceremonia específica y reconocida, no a este concepto inventado que ha persistido demasiado tiempo en nuestras comunidades religiosas, sembrando confusión y malas prácticas. En resumen, después de analizar todos los aspectos de este tema, podemos afirmar con total claridad que no existe el santo 2 en 1 o 2 por 1, bueno, llámalo como entiendas. Cada persona debe recibir sus ceremonias en el momento adecuado y siguiendo los procedimientos tradicionales correctos. La religión yoruba es rica en sabiduría ancestral y procedimientos específicos que han sido transmitidos de generación en generación. Debemos respetarlos y comprenderlos en su verdadera dimensión, sin inventar atajos o interpretaciones que contradigan la esencia misma de nuestras prácticas sagradas. Espero que este video haya aclarado tus dudas sobre este tema tan controvertido. Si te ha resultado útil, no olvides dar me gusta, compartirlo con otros religiosos que puedan beneficiarse de esta información y suscribirte a nuestro canal Ofun Oshe para más contenido educativo sobre la religión yoruba y el espiritismo. Y si te interesa profundizar más en nuestra religión, te recomiendo especialmente nuestro video Iyawo 76 reglas secretas que nadie te cuenta supervivencia primer año. En él descubrirás las 76 reglas fundamentales que todo recién iniciado en la religión yoruba debe conocer y cumplir durante su primer año de consagración. Te guiamos paso a paso por cada aspecto de este periodo transformador que determinará tu camino espiritual, un complemento perfecto para seguir ampliando tu conocimiento. Se despide su hermano de siempre, Ofun Oshe, Iboru, Iboya, Iboshishe.